Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Familias de desaparecidos, constructoras de paz. Hablar de desaparecidas y desaparecidos en nuestro país, por desgracia, se ha vuelto algo muy común. A diario, noticias de mujeres y niñas que desaparecen y que no son encontradas, hombres y jóvenes que salen de sus casas rumbo al trabajo o a la escuela y no se sabe más de ellos. Algunas de las cifras indican que al menos unos 80,000 mexicanas y mexicanos han desaparecido en los últimos 15 años. Y que hasta el momento no han sido localizados. Algunos colectivos de la sociedad civil, compuestos por las familias de desaparecidos, han denunciado que muchos de los cuerpos de miles de desaparecidos se encuentran bajo el resguardo del gobierno, un resguardo que solo guarda miles de cadáveres en las frías morgues, sin que puedan ser identificados, y que su destino final son las fosas comunes. En tanto, miles de familias los siguen buscando. Solo para apuntar otras cifras, hace poco, una investigación reciente del equipo de noticias Quinto Elemento Lab reveló que, a través de solicitudes de registros públicos, hay cerca de 39,000 cuerpos no identificados que datan del 2006, bajo custodia del gobierno, mientras miles de familias buscan desesperadas información que indiquen dónde están sus seres queridos. México, desde el sexenio de Calderón, con su estrategia militar de la guerra contra el crimen, duplicó los índices de violencia homicida, cifras que se pueden comparar con la guerra de Chechenia durante la última década del siglo XX. Han sido los colectivos organizados de familias de desaparecidos quienes han puesto a la luz del derecho internacional la gravedad y el carácter continuado, permanente y autónomo para que se reconociera la desaparición forzada de personas, pues cabe señalar que fue a través de la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que logró la familia del desaparecido Rosendo Radilla que se evidenciara la existencia reiterada del Estado mexicano como violador múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana, haciendo así que las sentencias de la Corte Interamericana tuvieran el carácter vinculante y el mismo rango de nuestra Constitución. Así, las familias de desaparecidos han tenido que abrir senderos para que se reconozca que son igualmente víctimas de violaciones de sus derechos humanos, especialmente en los casos que involucran la desaparición forzada de personas. A estas familias se les vulnera el derecho a la integridad psíquica y moral, pues la desaparición de algunos de los integrantes de su familia les afecta y hace víctimas directas, pues les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo. Sin embargo, las familias de desaparecidas y desaparecidos siguen en busca del paradero de sus seres queridos, con la siempre esperanza de encontrarlos y recobrar un poco de la identidad, de la vida, de los sueños y del futuro que pausaron a sus seres queridos. La ardua labor de encontrar y prevenir la desaparición de más personas en nuestro país es una labor de amor que contribuye a la regeneración del tejido social y a la reconstrucción de paz. Esta tarde-noche, para hablar de las familias de desaparecidos, constructoras de paz, nos acompaña Grace Fernández Morán. Quédate con nosotras y nosotros para caminar por senderos a la paz. Hola,
¿Qué tal, mis amigos y amigas radio escuchas de Nesa Radio 97.3 FM? Bienvenidas y bienvenidos a Senderos a la Paz. Estamos transmitiendo desde la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en el Centro Regional de Cultura de Nesa. Su amiga Verónica Andrade Soto les saluda fraternalmente. Les agradezco que estén nuevamente acompañándonos una transmisión más de Senderos a la Paz, que caminen con nosotros por estos senderos. Un saludo y un agradecimiento, compañero operador técnico que se encuentra del lado de los controles y que está haciendo posible la transmisión del día de hoy. Y desde Nesa Radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, y desde Nesa para el mundo, les ofrecemos nuestras páginas de internet donde nos pueden escuchar también. Si no tienen acceso vía frecuencia modulada, nos pueden escuchar en nesaradio.com y nesaradio.org.mx, y también nos pueden ver a través de nuestra página de Facebook en Nesa Radio 97.3 FM. Les recuerdo que tenemos nuestros canales de YouTube en donde nos pueden encontrar como en Nesa Radio 97.3 FM y también en Senderos a la Paz. Los invitamos a que se suscriban a nuestros canales, que activen la campanita de alertas para que puedan tener a la mano las notificaciones de los programas que se estén estrenando o que estemos transmitiendo en vivo, y que compartan. Además, les pediríamos mucho que compartan los contenidos con su gente conocida, con sus contactos, y que hagan sus comentarios de cómo están viendo la programación de nuestra radio, o bien de cómo están viendo o escuchando la programación de Senderos a la Paz. Gracias a todas y todos sus comentarios y sus sugerencias que nos han hecho por estas vías. Les agradecemos muchísimo sus comentarios, porque esto ayuda a enriquecer y a retroalimentar la información y sobre todo las necesidades que ustedes tengan. Hoy estaremos hablando de un tema muy delicado y que sin duda llega a tocar las fibras humanas y las más sensibles. El tema que denominamos el día de hoy es Familia de Desaparecidos, Constructoras de Paz. Hoy está con nosotros la licenciada en Contaduría por la Universidad Autónoma del Noroeste de Torreón, Coahuila, especialista en Derechos Humanos con enfoque en Derechos Humanos. Ella es hermana de Jarenel Fernández, que es un desaparecido forzado en Coahuila desde el 2008. Ella es directora de vinculación en Buscando Desaparecidos México, Búscame. También forma parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México, que se conforma por colectivos de la República y de 3 países de Centroamérica. Fue integrante además y fundadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Ha participado en la elaboración de políticas públicas para la búsqueda y la atención integral de víctimas, y como parte del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, participó en el ejercicio parlamentario y entre otras actividades que realiza es la de políticas públicas, elaboración de políticas públicas o coadyuva en políticas públicas y herramientas encaminadas a la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas, así como la garantía y la protección de los derechos de las víctimas y sus familias. Ella es Grace Fernández Morán. Bienvenida a tu casa de Nesa Radio 97.3 FM. Mi querida Grace. Hola, Vero, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias, Grace. Pues vamos a dar inicio a esta plática del día de hoy, mi querida Grace, y quisiera a todos los radioescuchas y a las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, quisiera que platicáramos de este tema tan dolido en nuestro país, tan preocupante además, que es una problemática social que estamos viviendo hoy en día, que es el resultado, puedo entenderlo yo, de varios factores que están involucrando en sí la raíz y también el resultado de lo que tenemos en la actualidad. Entre ellos, sin duda, están los gobiernos, pero sobre todo también la sociedad. Mi querida Grace, ¿cómo puedes tú describir este problema que estamos viviendo, que están viviendo miles de familias como la tuya en la actualidad? Pues mira, pero es un problema tan grave, pero a la vez tan complejo, porque es una situación que difícilmente se entiende si no lo experimenta. Les digo, en la debida proporción,
creo que la pandemia nos ha podido dar en algunos casos una leve visión de qué se siente, ¿no? Esta separación de las familias, de los amigos, el no tenerlos cerca. A lo mejor a algunos pues los podrás contactar por teléfono, por algunas plataformas digitales, pero hay otros que pues las circunstancias les han impedido poder verlos, poder saber cómo están, ¿no? Entonces, si eso lo multiplicas a la millonésima, tal vez te acerques al sentimiento que nosotros tenemos de no tener un familiar con nosotros, ¿no? Cuando una persona fallece, pues tú sabes dónde está, tú sabes que ya está bien, que no está sufriendo, que no está padeciendo de alguna enfermedad, sabes dónde está su cuerpo. Si tú tienes la necesidad de desahogarte, ir a llorar, vas al panteón y lloras. En el caso de una desaparición, es un sentimiento de angustia constante. No solamente es el necesito verlo, es no sé cómo está, no sé si está comiendo, no sé si tiene frío, no sé si tiene hambre, no sé si está enfermo, no sé si está siquiera vivo. Entonces, eso, lejos de pasar con el tiempo, se va agudizando. Y entonces, a la vuelta de 13 años que tiene básicamente desapareció mi hermano, te puedo decir, nos ha transformado la vida a toda la familia, a sus hijos, a sus papás, a nosotros como sus hermanos, a sus sobrinos, porque, pues, por ejemplo, para empezar, yo soy contador público, yo trabajaba en una empresa haciendo la contabilidad. Hoy en día estoy dedicada 100% a las labores de búsqueda, no solamente de mi hermano, sino ayudando a otras personas que buscan a sus familiares, ¿no? Y el problema es que las autoridades es algo que no quieren hacer. Número uno, por el involucramiento que tienen con los grupos delincuenciales o en participación directa de la desaparición. Y número dos, porque lamentablemente sí, este tema va muy vinculado a procesos de muerte, como son las fosas clandestinas, las fosas comunes, todos estos muertos que no sabemos quiénes son, y no es algo como que puedas salir a tomarte una foto con los cadáveres o las osamentas que encuentras en el camino, ¿no? Porque pues no es un tema bonito, es un tema costoso, doloroso y que trae mucha muerte, ¿no? Entonces estamos hablando de que hoy en día hay más de 90,000 personas desaparecidas de forma oficial y seguimos sin una respuesta correcta, ¿no? Sí, mi querida Grace. Mira, tú eres especialista también en derechos humanos. La paz es un derecho humano. No se puede vivir en paz con una situación como la que se está viviendo en nuestro país, que además, en lugar de estar yendo a la baja ese índice que nos acabas de comentar, pareciera que fuera a la alza. Mi querida Grace, decías tú hace rato, los gobiernos y los responsables de ayudarnos a encontrar a nuestra familia no están haciendo su labor. ¿Qué es lo que claman las familias de los desaparecidos, Grace? Mira, justo esto que dijiste, ¿no? El derecho a la paz, a la tranquilidad, pero también reclamamos el derecho a la dignidad. Por ejemplo, todas esas personas que fueron privadas de la vida, que fueron abandonadas en el campo, en basureros, en canales, o que han sido perdidos y olvidados por los gobiernos en las fosas comunes de los panteones, tienen derecho a un entierro digno, pero también tienen derecho a recuperar su identidad, porque todos tenemos un nombre y la Claro, gran mayoría tenemos una familia y eso nos pertenece aún en la muerte, porque claro. fuimos en algún tiempo tal o cual persona, ¿no? Tuvimos un nombre con el que fuimos identificados y eso es uno de los derechos que nosotros reclamamos. Muy en el inicio, en el periodo de Felipe Calderón, pues se manejaba mucho este concepto de que en algo andaban mal, ¿no? Y que por eso no se buscaba. Y decíamos nosotros, pues incluso el peor de los criminales tiene derecho a un juicio justo. Entonces, encuéntralo
llévalo a juicio y si es culpable, castígalo. Pero nadie tiene derecho a hacerle daño a otra persona, ni mucho menos a desaparecerlo, ¿no? Entonces eso es principalmente lo que nosotros buscamos, que se les traiga de regreso y se les devuelva pues todo aquello a lo que tienen derecho. Así es. Qué bueno que comentas esto porque creo que poca gente puede conceptualizar que las personas que hayan sido desaparecidas aún y ya no tengan vida, justamente tienen derecho a un entierro digno, a que se les regrese su identidad y sobre todo a que puedan regresar con sus seres queridos. Hoy estamos en compañía de Grace Fernández Morán para desarrollar el tema La familia de desaparecidos, constructoras de paz. Les recordamos también que en esa radio para el mundo sigan las transmisiones en esa radio 97.3 FM, descargando nuestra app gratuita, que es segura y que la pueden encontrar en nuestra página de internet, o bien se pueden comunicar con nosotros a en la página de Facebook o a través de nuestro teléfono en cabina 55 22 28 01 33. Grace, tenemos que irnos a un breve corte de estación. Regresamos. No se vayan, quédense con nosotros. La plática está muy interesante en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. No tardamos. Gracias por seguir con nosotras y nosotros caminando por senderos a la paz con el tema La familia de desaparecidos, constructoras de paz. Hoy vino a caminar con nosotras y con nosotros por estos senderos a la paz Grace Fernández Morán para compartirnos su experiencia de vida en el reclamo de los miles y miles de desaparecidos de nuestro país. Una de las problemáticas más sentidas en la actualidad, pero sobre todo más dolorosas que están aquejando a nuestra sociedad. Mi querida Grace, en el segmento anterior hicimos una breve introducción a esta problemática, a la problemática de los desaparecidos en nuestro país. Cuéntanos, por favor, desde tu experiencia como afectada directa de esta problemática por la que están pasando miles y miles de familias como la tuya, ¿qué esperan de una sociedad ante esta grave problemática social? Mira, algo que reiterativamente decimos es el apoyo, que nuestro reclamo no es únicamente por nuestros familiares, porque a ellos les pasó, no porque andaban en algo mal, les pasó porque vivían en México. Entonces eso hace que tú, yo y cualquiera de tus radioescuchas estén en riesgo de padecer una desaparición. Entonces nosotros lo que decimos es, alerta, está pasando, sigue pasando. En los últimos 2 años, solo en los últimos 2 años van más de 20,000 desaparecidos nuevos, no son que los han reconocido, no, desaparecidos nuevos. Entonces, si la sociedad no se une para exigirle al gobierno, ponte a trabajar en esto, te puede alcanzar. O sea, ustedes lo tienen ahí en Radio Nesa, el reporte de las personas desaparecidas solamente de Nesa o de la región. Si te pones a ver todos los que desaparecen todos los días en el país, pues a lo mejor sumamos 10, a lo mejor sumamos 20. Uno que fuera diario, 365 personas es demasiado. Y el tema es, ¿y por qué al gobierno no le interesa? Porque la sociedad no hace el reclamo al mismo tiempo, solo somos quienes tenemos un familiar. Nosotros decimos, entendemos que hay mucho miedo, ¿no? El ir a una manifestación, el ir a un evento de los desaparecidos te puede causar miedo, no importa, para eso están las redes sociales, desde la comodidad, la seguridad, la tranquilidad de tu hogar, tú puedes estar apoyando. Sin embargo, pues incluso en las redes sociales es muy difícil, ¿no? Yo he vuelto a ver el caso Ayotzinapa y recuerdo esas manifestaciones multitudinarias y decía yo, qué bueno que los apoyen, les dieron una fiscalía, les dieron muy mal la mentira histórica, pero fue una forma del gobierno de tener que salir a decir qué fue lo que sucedió. Si ese apoyo social se hubiese mantenido, seguramente hoy ya sabríamos que fue de los estudiantes. Sin embargo, la sociedad dejó de lado el ya te apoyé, ya salí, ya sigue tu lucha, y entonces nos quedamos solos ante un reclamo que es de interés de todos. Decimos nosotros, Claro.
Si no me quieres creer que me intereso por ti, pues velo por el lado de la estadística, ¿no? No me interesa que haya un desaparecido más, pero aún con todo y eso, si te llega a pasar, vas a ser bienvenido a que te ayudemos y te acompañemos a exigir por la búsqueda de tu familiar. Cierto, tienes mucha razón, Grace. Aquí el llamado a las personas que nos están escuchando es justamente a que podamos ser un poco más empáticos ante esta problemática. Y ha quedado más que evidente que nadie en este país está exento de sufrir ese tipo de problemas, de este tipo de tragedias familiares que pudieran darse y que son en realidad un conflicto social que está aumentando en cifras y que no estamos exentos. Eso aunado a la violencia de género, a las desapariciones que son por violencia de género, digo que son los focos más que rojos, más que alerta, los que deberíamos estar volteando a ver. Mi querida Grace, ahora quiero invitarte a que nos acompañes a nuestra sección Efemérides de nuestros derechos. Regresamos en breve. Esta es la sección Efemérides de nuestros derechos. 1 de agosto de 1968, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, encabeza una manifestación que reúne a más de 80,000 participantes para protestar por la violación a la autonomía universitaria. 5 de agosto de 1915, se celebra en Washington una conferencia entre el secretario de Estado americano con los embajadores del ABC para tratar la paz en México. 5 de agosto de 1867, Juárez instala la Suprema Corte de Justicia. 6 de agosto de 1945, se lanza la primera bomba atómica contra la ciudad de Hiroshima. 7 de agosto de 1927, nace en Jalapa, Veracruz, Guadalupe Álvarez Navega, reconocida educadora mexicana que orienta su trabajo a la educación especial para la niñez con discapacidad. 7 de agosto de 1974, muere en Tel Aviv, Israel, la escritora Rosario Castellanos Figueroa. Entre sus obras destaca la novela Balún Canán. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Seguimos en Senderos a la Paz con el tema La familia de desaparecidos constructoras de paz. Grace, sin duda el reclamo de tu familia y de todas las familias que caminan contigo es legítimo y además es necesario para sus familias saber qué es lo que ha pasado con sus seres queridos. Incluye básicamente algo fundamental, la respuesta del gobierno, con todas las dependencias que pudieran estar involucradas en este tema. Sin embargo, como bien acabas de decir y reiterar, nada han hecho, absolutamente nada han hecho. Pasan gobiernos y gobiernos y seguimos en las mismas, y se siguen en las mismas condiciones. ¿Cuál es la propuesta que ustedes pudieran hacer como familias de desaparecidos para poder solucionar este grave conflicto en el que estamos todos inmersos, Grace? Mira, parte de lo que hemos hecho como familias en estos procesos de reconstrucción de paz, porque si analizamos el trabajo de los familiares de víctimas de desaparición, nosotros hemos dejado nuestro dolor, nuestro enojo, nuestra frustración de lado y hacemos propuestas de trabajo con el gobierno, ¿no? Mencionabas que participamos en el Parlamento abierto para crear la ley general en materia. Eso que hizo, creó una nueva institución que es la Comisión Nacional de Búsqueda y que creó la obligación de cada uno de los estados de crear su Comisión Estatal de Búsqueda, que es una institución dedicada única y exclusivamente a buscar a las personas. Sí, a procurar y a perseguir el delito, pero sobre todo a buscar a las personas, que es lo que veníamos diciendo. A mí me interesa la búsqueda. Ya después castigas a quien le hizo esto para que no lo haga con alguien más, pero lo primero es la búsqueda de mi familia. Claro. Entonces, lamentablemente, pero afortunadamente, digamos, esos procesos lo que nos han ayudado es al tema preventivo. ¿Por qué? Porque al haber ya esta institución,
sucede una desaparición en estos días y ya hay mecanismos de colaboración, actividades específicas que tienen que hacer para buscar a las personas y aumentan la posibilidad de poder rescatarlos. Cosa que en el caso de quienes ya fueron desaparecidos hace años, pues siguen en la espera por la complejidad del recuperar la información de hace años y por los temas de estos delitos que se dan con los grupos criminales que pues dificultan el que los puedas encontrar con vida. Digamos que nuestro enfoque son dos, el cómo buscamos a los que ya desaparecieron y el cómo evitamos que una persona pueda desaparecer. Digamos que el tema preventivo, quizás como tal, está todavía muy en pañales porque es muy difícil que la gente entienda que, por ejemplo, hay redes de trata de personas con fines de explotación sexual que tienen estos jóvenes que se la pasan en las redes sociales enganchando a las chicas. Entonces, por ejemplo, ahora en pandemia se dio muchos casos en donde, derivado de la violencia intrafamiliar, las jóvenes salían de su casa y entonces la policía decía, es que fue con el novio. Pero ya no investigaban, el supuesto novio realmente era parte de estas redes criminales que buscan a las jóvenes con tales perfiles para poderlas desaparecer y meterlas al negocio de la prostitución forzada. Entonces, el que la policía no inicie la búsqueda impide que en las primeras 72 horas, que son las fundamentales para recuperarla, haya acciones de búsqueda. Eso es justamente el trabajo que hacemos las víctimas, presionar a las autoridades para que empiecen los trabajos de búsqueda y evitar que pues esto siga sucediendo. Claro. Mi querida Grace, justamente por eso el título del programa del día de hoy. Ustedes, al final de cuentas, están construyendo la paz. Y es algo que no estamos viendo los demás. Es algo que no nos percatamos los demás de esta ardua labor que están realizando y que está dejando una huella tan importante y que espero que en algún momento, en realidad, este gran esfuerzo que están haciendo nos ayude a evitar que haya más personas desaparecidas. Tenemos que irnos, mi querida Grace, a otro breve corte de estación. Los invito a que sigan con nosotras y con nosotros aquí en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. No tardamos. Gracias por continuar en Senderos a la Paz. El día de hoy y a colación del tema que estamos abordando esta tarde, les recuerdo que como cada semana en esa radio 97.3 FM, tratando de contribuir en la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas, ponemos a sus órdenes el espacio Alerta Hoy por Mí, donde pueden hacernos llegar el reporte de las personas desaparecidas o extraviadas que transmitimos y difundimos los días lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en las redes sociales. Y para que nos puedas hacer llegar tus reportes, te puedes comunicar con nosotros a cabina al 5522-2801-33. Y ten por seguro que tu petición será atendida de inmediato. En esa radio 97.3 FM te apoya en este espacio como parte del compromiso social que tenemos con ustedes. Continuamos con Grace Fernández Morán, directora de vinculación en Buscando Desaparecidos México. Búscame. Mi querida Grace, la desaparición de cualquier persona es el resultado de una gran ruptura de nuestro tejido social. Ustedes, sus familias, decía hace rato, antes de irnos a este corte, son constructoras de paz. Su reclamo va encaminado a la reconstrucción social. Esas propuestas que hacen ayudan, en definitiva, a la reconstrucción del tejido social. ¿Cómo pueden involucrar una sociedad, a la sociedad, a las sociedades, para ayudar a regenerar el tejido social y que empiecen a dejar de haber tantos desaparecidos, mi querida Grace? Híjole, mira, es uno de los principales retos. Cuando ves los trasfondos, los orígenes de esta violencia, vemos que lamentablemente, vamos, las mismas condiciones sociales, económicas, hacen
que los jóvenes, los niños crezcan solos, porque los papás tienen que estar trabajando, porque no hay otra forma de sacar una familia adelante más que los dos estén trabajando. Y entonces, ¿quién termina educando a esos niños? La televisión. Volteas a ver los contenidos de gran violencia en la televisión, ves estas narcoseries que ponen esta vida de violencia como algo que vale la pena porque te da acceso a los lujos, a los privilegios, pero no les muestran la sangre, el sufrimiento, no solamente propio, sino el que causan en la sociedad, ¿no? No les muestra qué pasa con los hijos de esas personas inocentes que mataron y a los que les cambia el proyecto de vida, a los que les cambia se les termina la infancia y que tienen que empezar a trabajar porque su papá está desaparecido, porque su mamá no tenía estudios y entonces tienen que trabajar para comer todos. Entonces, es un trabajo que lleva esfuerzo de todos. Pero si no entendemos que tenemos que hacer un cambio de cultura, difícilmente va a suceder. Yo entiendo que hay que dedicarle mucho tiempo al trabajo para poder tener el sustento, pero cuando dejamos de lado los valores, la atención a la infancia, a la adolescencia, se los dejamos a los criminales listos para traerlos a sus filas. Y entonces, por mucho que hagamos una labor de vamos a robarle, a rescatar a esos jóvenes de los grupos criminales, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Educación? Supongamos que logramos que las becas del Estado funcionen. Después de eso, ¿qué van a hacer? ¿A dónde se van a ir a trabajar? Va a seguir siendo más rentable trabajar para el crimen organizado, ¿no? Porque lo que no les exige mucho y les retribuye bastante, ¿no? Y vuelvo al tema de si no se hace un trabajo fuerte en rescatar los valores, no vamos a ganar la batalla. Pero esto no es nada más mi responsabilidad, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. O sea, no importa que no sea mi hijo, que no sea mi sobrino, si yo estoy viendo a un joven que está siendo tentado, tendría que preocuparme por lo menos decirle, mira, en la Casa de la Cultura de mi ciudad hay talleres que te pueden ayudar, por lo menos para que tu mente se ocupe en otra cosa y no tiene costo, mira, o sea, esa parte de participación humana creo que es la que nos está costando mucho recuperar, ¿no? Y eso es lo que es preocupante, el que solamente nos ocupemos de lo propio y no de lo ajeno, tarde o temprano repercute en que aquello que no cuide me perjudique en mi integridad, en mi tranquilidad y en mi paz, ¿no? Sí, es un conjunto de muchas cosas en las que también el Estado es responsable y que también nosotros como sociedad debemos empezar a cambiar. Mi querida Grace, ¿no? ¿cómo se contribuye a la paz social desde el reclamo legítimo que tienen ustedes y de sus demandas? Mira, pues justamente, digo, y comparativamente con otros reclamos sociales, tú puedes ver y las víctimas de desaparición sí exigimos a las autoridades lo que les corresponde, pero también ponemos nuestro esfuerzo. O sea, tú has visto que hay colectivos de familiares de desaparecidos que van y buscan con sus propias manos, con sus propias herramientas en las fosas clandestinas, pero también hay otras muchas que hacen labores de investigación para llevar información. Hay otras muchas que se dedican a busquemos cómo recuperar y reconstruir el proyecto de vida de la infancia que se quedó sin un papá o sin una mamá por la desaparición. O sea, buscamos no solamente exijo y reclamo, sino aporto para facilitar la construcción, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las compañeras de desaparecidos han sido súper nobles en ese quehacer, ¿no? Como madres dicen, me interesa mi hijo, pero también me interesa que sus hijos o mis otros hijos estén en un mundo en paz,
en tranquilidad, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es muy importante, no solamente hacer el reclamo, sino ser partícipes en la transformación de lo que tendría que ser un proceso de justicia y paz. Así es. Grace, ¿cómo regenerar el tejido social desde una perspectiva de justicia y paz social en la labor que ustedes están haciendo? Ay, esa sí es pregunta difícil. Pues mira, vuelvo a que hemos, y la gran mayoría lo logra, pero es normal que dentro de todo lo inhumano que nos toca ver en estos procesos, tratemos de rescatar el por qué estamos aquí, ¿no? Nosotros estamos aquí porque buscamos a un ser amado. Entonces, si yo voy con odio y todo lo construyo con odio, al final lo único que me va a quedar es eso. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es ponerle el corazón para transformar lo más que se pueda, ¿no? O sea, también somos conscientes de que no vamos a cambiar el mundo, pero el tratar de, por ejemplo, fomentar en la sociedad esa participación de interésate por el otro, o sea, no importa si no es mi lucha, interésate por los migrantes sudamericanos que no tienen que comer y que no están en su casa, no porque no quieran, sino porque no hay condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque también esa es una forma de evitar que más personas vulnerables a una desaparición anden en la calle, ¿no? El interésate por la juventud, que tengan actividades que hacer, porque entonces eso evita que estén en la calle y eso las quita del riesgo de que los grupos criminales los atrapen para sus actividades o para los negocios, porque lamentablemente para eso, ¿no? Entonces, digamos que todas las personas tenemos posibilidades de poner un granito de arena. Aquí la palabra mágica es querer, ¿no? Así es. Con que quieras, puedes empezar a ver que si tú tienes un vecino que tiene un familiar desaparecido, con que lo escuches, con que le des like, con que le des retweet, ya estás ayudando, ¿no? Así es. Bien, mis queridas y queridos radioescuchas, y también a quienes nos ven a través de Facebook, les quiero invitar a que nos escriban y nos comenten sobre los contenidos que estamos abordando en Senderos a la Paz, pero también de la barra programática de nuestra radio comunitaria. Déjenme comentarles que hace unos días acabamos de estrenar un retransmisor y queremos saber hasta dónde nos están escuchando. Déjenos sus comentarios de dónde nos escuchan, en dónde nos están escuchando a través de FM. O también nos pueden llamar al 5522-280133. Les recuerdo también que en esa radio 97.3 FM es una radio comunitaria sin fines de lucro, que nos mantenemos con nuestras propias aportaciones de quienes la conformamos. Si deseas, nos quieres ayudar o quieres contribuir con nosotros para que podamos subsistir en este esfuerzo radiofónico, comunícate con nosotros a cabina. También les recuerdo que formamos parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México. Bien, tenemos que irnos a otro breve corte de estación, mis queridos radioescuchas, pero antes quiero que me acompañen a la sección Arte y Paz. Regresamos en breve. Poema titulado Rosendo Justicia, de la autoría de Adrián Ramírez López. Donde estés, sigues luchando. Proteges al pueblo, le sigues cantando coplas, corridos de la lucha. Y tu voz y tu música se convierten en nuevas leyes, las que tendremos que defender. Tal vez tú no conoces a Felipe Calderón, o a Blake Mora, o a Federico Gómez Montt, ni mucho menos a Marisela Morales. Pero ellos representan a las instituciones responsables. Tampoco al secretario de la Defensa, o al director del CISEN actual, a los asesores norteamericanos de la CIA y la DEA. Todos ellos responsables actuales de que no podamos encontrarte. Tu desaparición ha hecho que aparezcan nuevas leyes,
leyes de esperanza, borradas por una realidad. Tampoco conoces a los más de 10,000 desaparecidos de este sexenio luctuoso, y tampoco conoces a los más de 50,000 ejecutados en el sexenio luctuoso. Pero la responsabilidad de luchar por ellos nos toca a nosotros. Con tu ejemplo, nuestra lucha. Escribe coplas, nuevos corridos de todos los desaparecidos, de los ejecutados en esta guerra absurda, de los daños colaterales. Rosendo, gracias por tu familia, que lucha y lucha, que sigue caminando contigo y que con modestia han contribuido a que el gobierno de México se sentara en el banquillo de los acusados y ha sido condenado internacionalmente. Los gobernantes y autoridades de ayer son culpables. Los de hoy son culpables y su complicidad es la continuidad de la historia entre la guerra sucia y la impunidad presente. Tampoco conoces a los poetas y a los familiares de las víctimas, las que caminan y marchan, como ríos humanos de lágrimas y dolor, de esperanza y coraje, que caminan por la paz con justicia y dignidad. Pero ellos son parte vida de tu vida y de lucha, de tu canto y palabra. Son palabras que se honran en la acción. A 37 años de tu detención, desaparición y 2 años de la sentencia, el gobierno de Calderón, los 3 poderes de la Unión y los 3 órdenes de gobierno son responsables de que sigas desaparecido. Ningún responsable ha dicho nada de lo que sabe al respecto y siguen cavando a ciegas para sepultar las esperanzas de justicia. Gracias por seguir sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. En esa radio 97.3 FM estamos en Senderos a la Paz, aquí con Grace Maugani Fernández Morán. Forma parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Este es el último segmento de nuestro programa, mi querida Grace. Este es un tema, además, más que sensible, que nos hace comprender el grado en el que nos hemos hecho insensibles e indiferentes. Estamos convirtiéndonos en una sociedad indiferente. Y además, lo peor de todo, que impera la impunidad. Sus grupos y sus agrupaciones, sus colectivos, mi querida Grace, han aportado propuestas a la implementación de políticas públicas para lograr encontrar a sus seres queridos desaparecidos. ¿Por qué sigues tú, tu familia y la de otras tantas familias más en las que se reúnen para poder lograr encontrar a sus seres queridos desaparecidos? Han estado aportando. ¿Por qué siguen ustedes aportando a esta sociedad propuestas para hacer que esta sociedad en la que vivimos todos pueda vivir en paz? Mira, hay una anécdota que me pasó en alguna ocasión en una reunión con un gobernador de cierto estado que no voy a mencionar. Normalmente cuando tú estás en la escuela te enseñan que cuando llega alguien, alguna autoridad, te tienes que poner de pie. Entonces me decían algunas compañeras de búsqueda, es que ¿por qué te paras? O sea, cabrón, tiene que ponerse a trabajar. Y les decía yo, es que a mí me enseñaron en la escuela, en civismo, que es una forma de respetar las autoridades y no es a la persona. Yo creo en el Estado democrático del derecho, lo que quiera que eso signifique. Yo creo que la forma en que nuestros héroes decidieron que podíamos manejar o se podía manejar este país funciona. A lo mejor las que no están funcionando son las personas que están ahí. Entonces, cuando yo respeto las formas,
cuando yo voy y pongo mi denuncia, cuando voy y doy seguimiento al expediente, cuando voy y le digo, oye, si tienes problemas de dinero, vamos con tu jefe para decirle que te tiene que dar dinero para que hagas estas diligencias. Si no hay una ley que te diga qué tienes que hacer, entonces construyamos esa ley y vayamos a buscar a los diputados, a los senadores que tienen que hacer esa ley. Estoy fortaleciendo la creencia de que la forma de gobierno es la correcta y que las personas que están en el gobierno tienen que entender que así se tiene que gobernar. Yo estoy poniendo mi granito de arena. Yo no estoy yendo a tomar oficinas que lo único que va a ocasionar es que se vayan a otro lado o que se vayan a su casa y digan, entonces no trabajo porque no puedo entrar a mi oficina, ¿no? Uh-huh. Es una forma de que nosotros encontramos de quitarles los pretextos, ¿no? Te doy las herramientas jurídicas, te doy las herramientas técnicas, te consigo capacitación, te voy quitando los pretextos para que entonces te pongas a hacer tu trabajo. Y de esa forma, les digo, quizás a mí no me toque ver el resultado de esto, pero teniendo las bases suficientes, quizás algún día alguna de las generaciones diga, erradicamos las desapariciones y los encontramos a todos. Uno de mis principales sueños es que algún día la sociedad mexicana se dé cuenta de que, por ejemplo, ahorita 90,000 desaparecidos se dice tan fácil, Vero, pero si te pones a ver, es el Estadio Azteca lleno. Imagínate que de repente de la noche a la mañana en una América Cruz Azul desaparezca todo el estadio. ¿Va a ser normal? ¿O tiene que suceder todos de un golpe para que le interese al país? ¿Qué tiene que suceder para que México despierte? Y ahí es en donde decimos, no queremos que suceda una tragedia que nos una. Queremos unirnos para evitar más tragedias. Esa es la construcción de paz. No importa que yo no esté en esto, yo ayudo, yo pongo un granito de arena para que no tenga que estar pidiendo que hagan su trabajo cuando me suceda, porque lamentablemente a alguien nos va a alcanzar la violencia de alguna forma. Lo que nosotros estamos haciendo es garantizar que haya quien te responda cuando te suceda. Pero la idea es que pues algún día, digamos, México y Suiza, ¿no? Sí. Grace, estoy convencida que los colectivos en los que tú participas y otros más son constructores de paz. En eso estoy total y completamente convencida. ¿Cómo logran dejar de lado, hace ratito lo estabas diciendo, ese dolor tan grande, el de perder a una persona querida, para seguir reconstruyendo lo que otros han venido a romper? El amor, ¿no? Decía una compañera que es muy mal hablada, decía, ay, tengo unas ganas de mentarle su madre al gobernador. Le decía a otra, pues díselo. No, porque entonces se va y ya no va a encontrar a mi hijo, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hemos venido haciendo por años. Sí, estoy enojada, sí, y tengo mucha razón, pero todos no son ellos los que tienen que buscarlo, son ellos los que tienen la obligación, son ellos los que tienen las capacidades, son ellos los que tienen los recursos, no yo. Entonces es hacerlos que cambien la forma de pensar para que entonces hagan lo que les toca hacer. Eso es, digamos, el principal enfoque que tenemos en la reconstrucción de paz, ¿no? Es el Estado, porque para eso existe, para garantizar nuestros derechos. Entonces hay que reeducar al Estado, a los gobiernos, para que entiendan cuál es su función. Y enojándome no lo voy a lograr, porque su obligación es darme el resultado, más no atenderme. Entonces cualquier persona, decía por ahí alguien, todos caminamos con un letrero que dice merezco respeto. Entonces, respetándote y respetuosamente te recuerdo cuál es tu obligación y te ayudo y te facilito el que lo puedas hacer, porque te toca hacerlo. Yo no lo voy a hacer, yo no puedo.
Mi querida Grace, este creo que es un mensaje muy importante, porque si la fuerza la siguen, o más bien siguen teniendo esa entereza y esa fuerza para poder salir avante con este problema que vive en cada familia de personas desaparecidas, y tienen esa capacidad de amar para evitar que otros tengamos que vivir lo que ustedes están viviendo, eso yo creo que es una muestra, y a nombre de Nesa Radio, agradecerles esta ardua labor que están realizando, porque en realidad para nosotros como sociedad, quienes no la visibilizan, es un problema que se está viviendo y que esperamos, así como tú lo dices, que no lo experimenten en cabeza ajena, y que si en todo caso sufrían una desgracia como la que estás viviendo tú hoy y las miles de familias con las que tú te reúnes, tengan un cobijo con ustedes y con otros grupos y con otros colectivos que se encargan de esta tarea. Mi querida Grace, tu conclusión final y tu despedida, por favor. Gracias. Pues mira, en conclusión, creo que es muy trillado, pero la unión hace la fuerza, y eso nos ha quedado muy claro, por eso es que estamos colectivizadas. En lo individual no lo logramos, pero juntos sí. Y la insistencia, perdón por ser tan repetitiva, pero trabajamos porque no les pase. Entonces no esperen a que les pase para interesarse, porque pues ya viene el lobo, ¿no? Ya está aquí, entonces pues hay que poner atención y sobre todo ayudar con la difusión, ¿no? En caso de que pues ocupen algo, con mucho gusto en lo que les podamos ayudar. Cualquier colectivo siempre va a abrir sus puertas para ayudarlos. Te dejaré mis redes sociales con mucho gusto, pero ojalá no sea necesario. Estamos luchando por eso, estamos trabajando para eso, y pues ojalá un día podamos decir ya tenemos un México en paz, ¿no? Muchas gracias, mi querida Grace. Te agradezco de veras de todo corazón que nos hayas venido a compartir tus experiencias dolorosas, y que nos ayudes a sensibilizar sobre este problema que a muchas familias en todo el país les están aquejando. Por hoy hemos llegado al final de nuestra transmisión de Senderos a la Paz. Les agradezco que hayan estado con nosotros hasta el final de este programa. A ti, mi querida Grace, te agradezco nuevamente que hayas compartido con nosotros. Le agradezco también a nuestro operador técnico que está del lado de los controles y que hizo posible la transmisión de este programa. Los invito y las invito a que sigan la programación de Nesa Radio 97.3 FM. Gracias a todas y a todos que nos estén escuchando. Les recuerdo, nos acompañen en las transmisiones de los domingos, porque estamos haciendo retransmisiones de programas que transmitimos a lo largo de la semana. Espero les agraden y les sea de mucha utilidad, de entretenimiento también. Consulte la programación en nuestras redes sociales. En todas nuestras redes sociales estamos subiendo la reprogramación. Desde la Radio Comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl para el mundo, gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.